procede, porque esas entradas no las tenía incluso él, sino él las tenía. ¿Ya? Y en la investigación, ¿verdad? Efectivamente se ve de que ambos se habían ido al estadio. Y de que las entradas las que le había ofrecido era él. ¿Y los dos están como autores o el otro como copia? En el tema del delito de peculado, ambos estarían en su condición de funcionario y en su condición de servidor, ¿no? Pero aún está a investigar si realmente fue así, porque eso es lo que él opone a él. Y él dice que nunca fue cierto. La investigación igual, ¿no? Ahora, ese estamos hablando del inicio y cómo sería. Obviamente, en el tema de defensa, tendríamos que señalar de que él cumplía órdenes. Cumplía órdenes de un superior, ¿no es cierto? Entonces, pero dentro, este conductor sabe que dentro de sus funciones también es utilizar la movilidad para un uso adecuado. O sea, no para un uso ajeno, ¿no? Ese es un caso en Doctor, particular. pero disculpe, el cumplir órdenes de sus superiores se aplica generalmente para lo que es fuerzas policiales y fuerzas armadas. Claro, Pero muy bien. Clave Roja, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, de Tom Cruise. Esa película es muy recomendable. Porque ahí matan a una persona. Claro, la matan a una persona porque es una orden, clave roja. Entonces, eminentemente en el plano ya de las Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo? Cuando ella asumió órdenes, porque aparte no solamente asumen órdenes, sino ellos lo consideran que eso tiene que ser así. O sea, si el superior le dice, digamos, mata a alguien, estamos hablando ya del caso de la película, lo pueden hacer cuando ellos consideran de que eso no está, que no es negativo, que está bien porque es un cumplimiento de sus funciones. Es como, por ejemplo, cuando la policía, digamos en Estados Unidos, estás haciendo escándalo, ¿de acuerdo? Te atrapa y te repele, incluso te puede golpear, ¿ya? Y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? En el caso peruano había sucedido lo siguiente. Diferente la situación. El policía no hace nada y más bien el que está procesando golpea al policía. Entonces, suele darse este tipo de situaciones también. Pero el hecho, muy bien, la acotación, no podía, y para efecto de la fiscalía, no podías argumentar que recibiste órdenes, porque tenías conocimiento de que esa movilidad no era para un uso ajeno al que es estrictamente laboral. ¿Podría de alguna manera ser un atenuante, una cosa así? Podría colgarte de un atenuante, pero no podrías usar posiblemente, ¿no? Ahora, acá hay un tema también. Porque cuando ya se habla estrictamente del tema de lesividad, es lo que manifestaba el doctor. Era un día feriado. La mínima intervención del derecho penal. ¿Qué significa? Está bien, pues han cometido un tipo de accionar, pero sanciones administrativamente, ¿no? O sea, ¿para qué peculado de uso si no sanción administrativa para el conductor? Doctor, ¿ya? Eso que usted dice, por ejemplo, como ahorita acaba de decir, ¿no? Cuando la situación, el delito es mínimo, o cuando es una falta, pese a la conducta típica, o cuando el bien jurídico no es mucho, estamos hablando 10 soles, 3 soles, 2 soles, como el ejemplo que usted puso. Sobre eso existen plenos casaciones que de alguna manera sustentan esa situación, porque no nos olvidemos que la conducta típica y punible, finalmente, si cometes tú un hecho ilícito, la conducta dirigida a lesionar un bien, así sea pues niño, se tiene que sancionar. Entonces, claro. Entonces el hecho, por ejemplo, de que con el ejemplo que usted puso de las estampitas o de 10 soles, 2 soles, que no se realice, pues obviamente existen otros delitos que deben ser atendidos y eso recargaría las funciones fiscales y las funciones judiciales. Entonces, al respecto de eso, ¿existe plenos casatorios para que apoyen esa versión? Muy bien. Dentro de ello, por ejemplo, sí hay casaciones, y luego vamos a ver la forma en la que le vamos a remitir. Básicamente te señala el derecho penal lo siguiente. A ver, ¿qué es el derecho penal? Y eso sí nosotros lo sabemos. Que regula la conducta de las personas, ¿a través de qué? De la aplicación de leyes, ¿no es cierto?, de normas. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para poder vivir en orden social, ¿no? Regula todo el ordenamiento jurídico. Entonces, es importante. Ahora, la mínima intervención te dice lo siguiente, y ahí viene a hacer todo un análisis incluso de discusión y debate. ¿Por qué? Porque nos dice que antes de aplicar derecho penal,
debemos aplicar otros procedimientos administrativos. Y dentro de esos procedimientos administrativos, por ejemplo, puede ser la sanción. En el caso en particular del conductor, quizás una amonestación, una sanción. Caso más extremo, podría ser incluso un tema de un despido, ¿no es cierto? Causal de despido. En el caso del funcionario, podría ser una amonestación, un memorando, y de igual forma, en el caso más extremo, un despido. En el caso del fiscal, o el que se hubiese llamado, digamos, la SOCA, sea un funcionario, un asistente de función fiscal, un memorando, o incluso primero una amonestación, luego un memorando, y si es un caso extremo, digamos, abrirle una investigación. ¿Por qué? Porque incluso la misma Fiscalía y el Poder Judicial tienen sus organismos de investigación administrativa. Incluso antes de aplicarte el tema de lo que es una imputación penal. Ejemplo, si tú eres un auxiliar jurisdiccional o un asistente de función fiscal y se te pierde la carpeta fiscal, el caso más extremo es de que tú hayas tenido interés de que esa carpeta se pierda porque alguien posiblemente te haya ofrecido una suma de dinero y tú querías desaparecer. El caso más extremo, donde ahí sí tendría relevancia penal. Y el caso más sencillo es totalmente diferente, de que por tu descuido, la sobrecarga existente, de que lo hayas extraviado ahí, o incluso lo hayas puesto en tu mochila y hayas ido y por ahí alguien te robó. Entonces, que no conllevarán a un tema de derecho penal, no, pero sí un procedimiento administrativo, que si es en el caso de pérdida, seguramente sea una amonestación y una falta grave y un despido. Entonces, el derecho penal te señala eso. Y ahora, lo que mencionábamos al inicio y que va de la mano con esto, el derecho penal simbólico. Y en el derecho penal simbólico, o sea, por ejemplo, doctor, yo voy por la calle, viene un chico y me sustrae el celular. Hurto. Ya está bien, hurto. Hurto. Lo coge la policía, el escándalo, la población ayuda, vamos a la policía. Pero pongámonos en el supuesto del celular, pues vale, de lo más barato, 55 soles. No estamos hablando de un celular de 1500, claro. 55 soles, el más barato. Mínima intervención. O sea, lo cogen, flagrancia, ya, llega la policía únicamente le hace una ocurrencia. Y ni siquiera llaman a la fiscal. Eso es un tema a veces discutible. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso no deberían soltarlo. O sea, fiscalía no, porque se configura el tipo penal de hurto, ¿no es cierto? El aquel que sustrae un bien. Ahora, ahí viene a ser un análisis muy importante. No está relacionado al tema de monto. O sea, objetivamente hablando, no está relacionado al tema de monto de cuánto se sustrae, sino está relacionado al aspecto de intención que tiene el sujeto activo y al daño causado. En el caso de hurto es la sustracción. O sea, así cuesta 30 céntimos, digamos, un celular, ya sustrayó ese bien que tú tenías. Ahora, en el caso de la estampita, ¿no? En el caso de la estampita, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, primero, a diferencia que el otro era un caso particular, porque a ti te sustrae un bien que tú tenías, ¿de acuerdo? En el caso de la estampita, tú compraste, te estafaron, pero no se configura en sí el tipo penal de estafa. Quizás podría irte al libro de reclamaciones, ¿de acuerdo? Y señalar que esto ha sucedido. ¿Por qué? Porque ante eso sí podría tener una sanción administrativa, ¿ya? Entonces, ¿pero por qué el policía ahí era discutible en el plano de la defensa, por ejemplo? Si solamente le ofreció 5 soles. Es más, luego cuando le ofreció, ¿ya? Le dijo, discúlpame, y ya no quiero nada. O sea, eso fue el tema. ¿Por qué necesariamente tiene que ser cohecho? Si ya le estaba diciendo 5 soles y el policía se molestó. Ejemplo, no sé si ustedes han visto el caso de Jean Paul Santamaría. Y si no lo han visto, sería importante que ustedes lo vean y al final ha sido sentenciado, ¿ah? Cohecho. En el caso particular había sucedido lo siguiente. Él se encontraba conduciendo la movilidad un día domingo. A excesiva velocidad, ¿por qué? Porque a veces domingo las calles son libres, ¿ya? A veces son las calles libres. Y no contaba pues que por ahí a veces, ¿no? Un policía se estaciona y le dice deténgase.
se detiene y sus documentos, ¿ves? Entonces él, dentro de sus documentos, todo estaba en regla, a excepción del documento de sus lunas polarizadas. Porque estas sí habían vencido hace 3 días nada más. ¿De acuerdo? Hace 3 días nada más. Entonces, saca su documento y lo entrega, sin verle al efectivo policial. Y el efectivo policial le dice, y dentro de esos documentos había un billete de 10 soles. Y le dice, ¿y esto qué significa? Eso es por las lunas polarizadas, le menciona. Ay, ¿y esto cómo es posible? Entonces ven acá, está usted faltando el respeto a la autoridad, está cometiendo usted un delito, acompáñame a la comisaría. Y le dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, ¿y esto qué significa? Es un billete de 20 soles. Le dice, pues no. ¿Y qué? ¿Me está ofreciendo? Le dice, no, eso estaba ahí. Entonces, eso fue el hecho. Pero a pesar que haya sido 10 soles a efecto de delitos contra la administración pública, ¿de acuerdo? Eso constituye una falta incluso grave. ¿Por qué? Porque se está teniendo en cuenta la protección de un bien del Estado, que en este caso es la policía, por ejemplo. Esto obviamente es discrepante, porque otra persona puede decir, pero si son 10 soles y todo eso, ¿no? A efecto del derecho penal te dice, no, hay entidades y cuando se trata de entidades públicas, no puede haber ningún